saludar a Lucas Bota, que nos cuenta un poco de la historia, porque para una Argentina posible hace falta tener historia, saber de dónde venimos y muchas cosas más. Por ejemplo, anoche hubo cadena nacional, lo contaba más temprano Adrián Simeone, lo que dijo el presidente Milei respecto al Banco Central. Pero a mí me interesaría saber, ¿cuándo empezó esta historia de las cadenas nacionales? ¿Cómo andás, Lucas? Buen día. Hola, Turco querido, buenos días para vos, para toda la audiencia. Qué buen punto este, ¿no? Para charlar un poquito de historia argentina en este caso, cuándo iniciaron las cadenas nacionales y sobre todo, qué objetivo tiene una cadena nacional, ¿no? Porque yo en esto de hablar de historia y divulgar historia, me gusta ahí hacer un poco un ida y vuelta, ¿no? Entre el hoy y en el momento en el que han surgido las cosas. Una cadena nacional, tenemos que entender que empezó a utilizarse allá a finales de la década del 30, comienzo de la década del 40, cuando había que comunicar grandes tomas de decisiones en un momento bastante complicado de la historia argentina, la famosa década infame y los golpes de Estado ahí que estaban empezando a aparecer. Y bueno, no se llegaba, imagínate, fin de la década del 30, Turco, ¿no? No se llegaba a todo el país, los diarios no llegaban, no existía la televisión, claro, sí existía. Te escucho, perdón, te escucho, Lucas, y recuerdo, no sé, a través de las películas, de la historia que hemos aprendido en el colegio, de las cadenas nacionales por radio en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo. Exactamente. Esa era la función, tratar de comunicar, mensajes potentes, poderosos, con cierto peso político y que afecta a la mayoría de la ciudadanía, para bien o para mal. Puede ser una guerra o puede ser una medida económica o lo que fuera. La radio en esos momentos, que era el medio de comunicación, suplía, digamos, esta cuestión comunicacional que los presidentes tenían que hacer, sobre todo, ¿no? Con foco en la historia argentina. Ahora bien, fue pasando el tiempo, la década del 50 asoma la televisión, empiezan las primeras cadenas nacionales también por ese medio, y ya empieza a haber toda una ley que va a proteger esta cuestión de las cadenas nacionales, y todos los medios obligadamente tienen que retransmitir lo que está sucediendo en una comunicación oficial. Ahora, me pregunto yo, ¿cuánto de esa funcionalidad y de ese objetivo está vigente todavía hoy? La semana pasada hablábamos de lo que había sido, por ejemplo, la modificación el intento de modificación de la veda electoral, que nació con un sentido, y hoy en día ahí la verdad que ya cuánto queda de eso, bastante poco. Lo mismo sucede hoy con esto, cuando uno en realidad se levanta una noticia y se entera de lo que está diciendo una cadena nacional en 3 minutos, ¿entendés? Porque ya lo está levantando todos los portales, ya lo está levantando las redes sociales, ya la simultaneidad y lo instantáneo de la comunicación ha hecho que por ahí las cadenas nacionales hayan quedado un poco, digamos, claro, no sé si obsoletas, pero al menos sí el objetivo original se ha desdibujado un poco, ¿no? Ahí está, la historia de cuándo y cómo empezaron las cadenas nacionales. Lucas, te queremos, loco, así que vení cuando quieras, por lo menos una vez a la semana acá, con un poco de la historia nuestra. Semana próxima ahí estaremos el día viernes con una historia súper interesante, Turco querido. Abrazo grande, gracias, Lucas. Abrazo, amigo, chau.